para alimentar a su madre con discapacidad mental. La niña recogía cada día restos de sandía del suelo para llenar su estómago. Un pequeño vendedor se compadeció de ella y le trajo especialmente un pastel de carne, pero la niña se dio la vuelta y le entregó el pastel de carne a su madre con discapacidad mental. Luego se volvió y continuó comiendo la sandía sucia del suelo, sin que ellas lo supieran. Un director ejecutivo que pasaba por allí fue testigo de la escena, al darse cuenta de lo comprensiva que era la niña. El director ejecutivo salió inmediatamente del coche para ofrecerle ayuda. Sin embargo, la mujer con discapacidad mental se limitó a mirar al director ejecutivo. De repente, un fuerte ruido resonó en su mente. La familiaridad que le provocaba el director ejecutivo le hizo doler aún más la cabeza. Entonces se abalanzó sobre el director ejecutivo como una loca, pero el conductor la empujó bruscamente y cayó al suelo. La niña se adelantó para regañar al conductor por ser demasiado brusco y hacer daño a su madre, pero el conductor afirmó que la mujer fingía estar loca y que había causado problemas deliberadamente al correr de repente. Insistió en que tanto la madre como la hija eran unas estafadoras. El director general observó cómo el conductor intimidaba a la niña, pero no mostró piedad hacia la madre y la hija. No sabía que la loca que yacía en el suelo era su amada esposa desde hacía muchos años, y que la niña que tenía delante era su hija biológica. Resultó que, 7 años atrás, la mujer embarazada había arriesgado su vida para salvar a su marido. El director general, que se aferraba a la vida por un hilo, asumió el enorme riesgo de someterse a un trasplante de médula ósea por él. Cuando el director general volvió a despertar, se enteró de que su esposa había muerto en la mesa de operaciones. Durante años, el director general había vivido con culpa. Como resultado, había rechazado innumerables propuestas de mujeres jóvenes adineradas. Sin embargo, nunca imaginó que su esposa no solo seguía viva, sino que también había dado a luz a una hija sensata para él. Debido a que la cirugía le había causado daño cerebral, la mujer había perdido por completo su capacidad para cuidar de sí misma. A lo largo de los años, ella y su hija habían dependido de la bondad de extraños para sobrevivir, y la niña había recogido botellas para llegar a fin de mes. Quizás fue el vínculo sanguíneo lo que las unió de esta manera. El director general reprendió a la mujer, diciéndole que ser madre soltera era difícil, pero que, pasara lo que pasara, no podía fingir estar loca y sacar a la niña a la calle para estafar a la gente. Luego sacó algo de dinero y se lo tiró, diciéndole que lo utilizara para enviar a la niña a la escuela. Cuando la mujer instintivamente cogió el dinero del suelo, este acto codicioso solo confirmó la sospecha del director general de que estaban allí para estafarlo. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, un dolor agudo volvió a atravesar la mente de la mujer. Inmediatamente perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Afortunadamente, los vendedores cercanos la llevaron rápidamente al hospital. El médico explicó que la mujer se había desmayado debido a la angustia emocional que le comprimía los nervios cerebrales. También informó a todos que, si la mujer no se sometía a una cirugía craneal, podría no sobrevivir más de unos días. Cuando la joven se enteró de que la cirugía costaría 400.000 yuanes, sacó inmediatamente todos sus ahorros y le dijo al médico que eso era todo lo que le quedaba. Luego le suplicó al médico que salvara a su madre. Sin embargo, esa cantidad estaba lejos de ser suficiente. El médico le dijo que reuniera el dinero para la cirugía en 3 días, o perdería a su madre para siempre. La joven intentó entonces todos los medios posibles para ganar dinero, limpiando zapatos, repartiendo folletos y recogiendo botellas. Hacía cualquier trabajo que le permitiera ganar dinero. Mientras tanto, el director general, que acababa de regresar a casa, volvió a ser presionado por su padre para que se casara. El padre se disculpó con su hijo, diciendo que se había equivocado antes. Le dijo a su hijo que, aunque la mujer era buena, ya había fallecido. Esperaba que su hijo le escuchara y se casara con otra mujer. Pero, para su sorpresa, el director general se negó rotundamente y juró que solo amaría a esa mujer por el resto de su vida. El padre solo pudo regañar al director general y dejarlo marchar. Así, padre e hijo se separaron de nuevo enfadados. Para acabar con los sentimientos de su hijo, el padre ordenó al mayordomo que tirara el anillo que la mujer había dejado para el director general. Por otro lado, la joven desesperada recordó de repente al director general que había conocido ese mismo día. Era la única persona rica que conocía. En ese momento, la joven pensó para sí misma que, aunque el director general era despreciable, necesitaba desesperadamente dinero para salvar a su madre. Si le suplicaba, tal vez su madre podría salvarse. Cuando el bondadoso mayordomo vio a la joven de pie bajo la lluvia torrencial, sin querer marcharse, la llevó de vuelta a la casa. Esta inesperada sensación de familiaridad hizo que el corazón del anciano se estremeciera. La joven le dijo entonces al padre del director general que necesitaba dinero inmediatamente, o no tendría tiempo de salvar a su madre. Si el presidente no estaba allí, tendría que darse prisa para conseguir el dinero, antes de que el anciano pudiera reaccionar. La niña ya había desaparecido bajo la lluvia. En ese momento, el anciano sintió que la niña que tenía delante se parecía mucho al presidente cuando era niño, así que el mayordomo sugirió utilizar el pelo del jersey que la niña acababa de llevar para hacer una prueba de paternidad. Por otro lado, el presidente también se dio cuenta rápidamente de que su anillo había desaparecido misteriosamente. Era el único recuerdo que le había dejado la mujer. Inmediatamente ordenó a su asistente que ofreciera una alta recompensa a quien encontrara el anillo. El asistente, al ver lo ansioso que estaba el presidente, comenzó inmediatamente con los preparativos. Casualmente, la niña vio el aviso de objetos perdidos. Al darse cuenta de que el anillo del aviso se parecía al que llevaba su madre, la niña decidió utilizar el anillo para obtener el dinero para la cirugía. Sin embargo, la reunión de 2 días antes había dejado al director general con un profundo malentendido sobre la niña y su madre. El conductor acusó a la niña de ser una ladrona. Al ver que la niña se negaba a entregar el anillo, el director general
sin conocer la situación. Se adelantó inmediatamente para quitárselo por la fuerza. La niña fue empujada al suelo, y el conductor se llevó el anillo. La niña insistió repetidamente en que no era una ladrona y que el anillo pertenecía a su madre. Solo quería utilizar el anillo para pagar la operación que salvaría la vida de su madre. En ese momento, la niña gritó, pidiendo al director general que se quedara con el anillo y le diera el dinero. De lo contrario, su madre moriría sin el dinero. Al ver a una niña tan filial, el director general se ablandó, decidió darle una oportunidad a la niña, y le dijo que si no veía a la madre de la niña en el hospital, la entregaría inmediatamente a la policía como estafadora. Pero cuando llegaron al hospital, se sorprendieron al descubrir que los médicos habían abandonado a la madre de la niña al borde de la carretera. La niña estaba aterrorizada y corrió a ayudar a su madre a levantarse. Cuando el presidente, de pie bajo la lluvia, vio que la mujer que yacía en el suelo era la amante que había estado buscando desesperadamente, se sintió abrumado por la angustia.